¿Qué es mejor? ¿Hacer contenido orgánico, es decir, publicar vídeos en Instagram, en YouTube, o hacer anuncios de pago? Parece que hoy en día hay como dos tribus enfrentadas en el mundo del marketing digital. Están los que te dicen que tienes que hacer contenido orgánico, publicar vídeos, porque hacer anuncios es quemar tu dinero. Pero luego están los otros, los que te dicen que no pierdas tu tiempo haciendo videitos, que no tienes que contar tu vida en redes, que si tienes un cliente que tiene un problema y tú tienes una oferta, que pagues anuncios para poner tu mensaje delante de ese cliente. Entonces tú te preguntas, ¿qué hago, no? Pero ¿cuál es la verdad? ¿Qué es lo que no te cuentan? Que los que te dicen que hagas una cosa, luego están haciendo la otra. Todos los grandes referentes, la mayoría de negocios que tienen éxito, tienen una mezcla de estas dos cosas. No existe la estrategia perfecta. Al final, según tu situación, según el punto en el que esté tu negocio, pues te conviene hacer una cosa, otra o incluso una mezcla de las dos. En este vídeo te voy a explicar cuáles son las diferencias entre hacer contenido orgánico y hacer anuncios. Te voy a explicar cuándo, en qué momento debes de hacer cada una, cuál es el orden correcto. Y vamos a ver también ejemplos reales, ¿vale? De negocios, de referentes del marketing, de clientes míos, que aplican estas dos estrategias, incluso que las combinan para tener los mejores resultados. Vale, pero ¿por qué hay tanta polarización hoy en día en el mercado? ¿Por qué hay gente que te dice que no, que solo hagas contenido, que es lo mejor del mundo? Y luego hay otros que te dicen que no, que hagas anuncios. Pues es que la polarización vende. O sea, el ser extremista, el tener una idea muy radical y defender tus principios a muerte, vende. ¿Por qué? Porque creas un enemigo común. Entonces, todo el resto de cosas que tú no haces, vas a decir, no, esto no funciona, esto tampoco funciona, solo funciona lo mío. Eso vende. Pero ¿qué pasa? Que no es la realidad. O sea, tú hagas lo que hagas, tú puedes elegir un embudo de ventas que sea un low ticket, puedes hacer un VSL, puedes hacer un funnel de DM, puedes hacer lo que sea que te propongas. Si lo haces bien, con constancia, y sigues los pasos y te centras en los fundamentos y la psicología que hay detrás, hagas lo que hagas, va a funcionar. Lo que pasa que tienes que ser constante, perfeccionarlo, ponerlo en práctica, irlo mejorando poco a poco. O sea, no hay una fórmula mágica, no hay una estrategia divina, mágica, mi fórmula secreta es la mejor. Pero ¿qué pasa? Que esto es lo que vende. Entonces, por ponerte un ejemplo, Víctor Heras, el mayor referente de cómo crecer una cuenta de Instagram, que por cierto, a mí me parece un genio, o sea, yo utilizo su método y me parece increíble, todo lo que explica es buenísimo. Pero ¿qué pasa? Que él, para vender lo suyo, obviamente, y hace bien, te dice que hacer anuncios, que es una pérdida de tiempo, que es mucho más fácil hacer contenido orgánico. Y luego, o sea, yo scrolleando en Instagram, yo utilizo Instagram y a mí me salen anuncios de él. O sea, él está haciendo anuncios. Lo que pasa que sí, que es verdad que tiene matices porque dice que no hagas anuncios hasta que no pases de 50.000 euros al mes. Que bueno, a mí esto me parece un poco animalada. O sea, hay gente que crece sus negocios de 0 a 10.000, 20.000, incluso 50.000 solo con anuncios, sin hacer contenido. Ya te digo, al final es lo que elijas, es hacer una cosa y hacerla bien. Pero claro, esto vende más, ¿no? Que te diga, no, es solo haz contenido, los anuncios es una pérdida de dinero, mi método es el mejor, esto es lo que funciona, porque al final quieres llevar a la gente a tu terreno. Y luego, por el otro lado, están los que te venden solo anuncios, que te dicen que el contenido es una pérdida de tiempo. Se me ocurre, por ejemplo, David Randulfe, es, por cierto, un genio del marketing, y él te dice, o sea, su mensaje, si tú ves un anuncio de él, te dice, no hagas contenido porque no tienes que andar contando tu vida en redes, ni publicando videitos. Si tienes una persona, un cliente que tiene un problema muy específico y tú tienes una buena oferta, haz un anuncio, llévalo a un vídeo, a una VSL, un mini webinar, y después véndele tu servicio en una llamada. Y o sea, me parece válido, una estrategia muy buena, pero ¿qué pasa? Que es el ejemplo contrario, ¿no? Hay esta polarización, uno te vende orgánico y desprestigia anuncios y el otro te vende anuncios y desprestigia el orgánico. Yo no te puedo dar una respuesta y de hecho me gustaría poder decirte es mejor el contenido o no, es mejor hacer anuncios, porque depende muchísimo, depende de tu nicho, depende del punto en el que estés en tu negocio, depende también del estilo de vida que quieras llevar. Al final crear contenido también es un estilo de vida, o sea, es muy potente. Yo siempre recomiendo crear marca, hacer contenido, tener una marca personal creo que te diferencia mucho del resto, pero no es para todo el mundo. Hay gente que a lo mejor no tiene tanto tiempo o no quiere exponerse y prefiere hacer anuncios. En mi opinión, si me tengo que mojar, creo que la mejor estrategia es combinar las dos. Es hacer por una parte contenido orgánico y por otra parte amplificar ese contenido
con anuncios. Por ponerte un ejemplo, para que lo entiendas. Imagínate que quieres ponerte en forma, ¿no? Quieres sacar abdominales, quieres ponerte fuerte ahí, sacar músculo. Y hay gente que te dice, ¿no? Ves anuncios, coaches que te dicen, no, lo único que tienes que hacer es una dieta estricta. O sea, céntrate solo en la nutrición, en la cocina, en los ingredientes, en contar las calorías, en la densidad nutricional. Pero el ejercicio da igual, ¿no? O sea, es secundario, ¿no? Es un desperdicio de tiempo el ejercicio. Si tú haces bien la dieta y la nutrición, ya está, vas a conseguir el cuerpo perfecto. Y luego por el otro lado hay gente que te dice, no, lo que tienes que hacer es matarte al gimnasio, hacer mucho ejercicio todos los días, salir a correr, hacer sprints, hacer un deporte como baloncesto, fútbol para hacer más cardio. Pero la dieta da igual, puedes hincharte a comer McDonald's, puedes inflarte ahí a helados, a donuts, que siempre que hagas un montón de ejercicio te va a funcionar. Y tú lo piensas y dices, ¿no sería lo más lógico combinar ambas? O sea, la nutrición me va a dar unos beneficios y el ejercicio me va a dar otros. Lo mejor será mezclar los dos, hacer las dos cosas porque me va a llevar a mi objetivo más rápido. Pues lo mismo con el contenido orgánico y con los anuncios. Creo que si haces una mezcla de las dos, vas a llegar mucho más rápido a tus objetivos de facturación. ¿Cuáles son las diferencias entonces entre contenido orgánico y anuncios, publicidad de pago? El contenido orgánico básicamente es coger, grabarte un vídeo y publicarlo, ¿no? De forma gratis, gratuita, que en verdad no es gratis porque estás invirtiendo tu tiempo y esfuerzo en grabarte el vídeo, escribir el guión, editarlo, o sea, eso es un trabajo muy jodido. Pero bueno, que tú no le pagas nada a la plataforma para que muestre ese vídeo. Lo va a mostrar de forma orgánica, si el vídeo es bueno, si tiene interés y la gente pues lo ve hasta el final, le da like, comenta, lo comparte, pues ahí lo va a mostrar más, ¿no? Por otra parte, los anuncios de pago, la publicidad, tú haces una pieza de contenido y le pagas a la plataforma para que lo muestre a una persona muy específica. Aquí la clave está en rentabilizarlo, está en que lo que tú vendas pues sea un precio más alto que lo que te cuesta adquirir cada cliente. Ahí está la magia, ¿no? de los anuncios. ¿Qué pasa? Que son dos juegos totalmente diferentes. Es como jugar al baloncesto, que juegas con las manos, o jugar al fútbol, que juegas con los pies. Para hacer buen contenido, tú tienes que ensanchar el nicho, es lo que se llama ir a un público más general, porque al final si tú haces contenido con una cosa muy específica, a la mayoría de la gente no le va a interesar, entonces va a pasar el vídeo y no se va a hacer viral. Esto te hablo de contenido corto, ¿no? De Instagram y de TikTok. Con YouTube es un poco diferente, con YouTube sí que puedes ir más a nicho, porque el algoritmo te selecciona más al tipo de persona que busca una cosa más específica de lo que tú hablas. Son juegos diferentes, ¿no? Dentro del contenido orgánico. Pero tienes que quedarte con que el contenido orgánico es más general y los anuncios es más específico. De hecho, los anuncios son un filtro, en verdad, es un sistema que tú filtras a la gente. Tú comunicas tu mensaje, estás describiendo un problema, un deseo que tiene tu cliente específico, que es, por ejemplo, ¿quieres conseguir abdominales o perder grasa en 90 días sin contar calorías? Pues si quieres esto, mira mi vídeo donde te lo explico, después reserva una llamada, entonces ahí vas filtrando, ¿no? De toda la gente que vea tu anuncio, pues un porcentaje pequeño hará clic, de esa gente que haga clic y vaya a ver tu vídeo, tu VSL, otro porcentaje pequeño rellenará el formulario, luego en ese formulario tú filtras a las personas que crees que pueden ser buenos clientes para ti y en la llamada pues ya decides quién puede trabajar contigo y quién no. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas bien. El hacer contenido orgánico sería como pescar con redes de arrastre. O sea, tú imagínate que vas en un barco a alta mar, tiras una red, coges un montón de peces, pero claro, también te llevas por el medio basura, te llevas algas, te llevas peces que a lo mejor no te interesan, que no son comestibles o no los quieres y los tienes que volver a echar al mar. En cambio, hacer anuncios, publicidad, sería como la pesca submarina, que tú te metes dentro del mar con el arpón, ves el pez que te gusta, por ejemplo, me gusta esa lubina, entonces apunto a esa lubina, disparo, ¡zas! Y la tengo, ¿no? O sea, vas a tu cliente ideal, a tu avatar específico. Pero entonces, ¿cuál es la secuencia correcta? ¿Cuándo deberías hacer anuncios y cuándo deberías hacer contenido? Pues mira, para hacer anuncios hay una regla muy básica que es tener tu oferta validada. ¿Qué quiere decir tener tu oferta validada? Que hayas hecho como de 3 a 5 ventas, 3-5 personas que hayan sacado la tarjeta de crédito o te hayan hecho una transferencia a cambio de tus servicios, a cambio de tu producto. ¿Por qué? Porque da igual lo que la gente dice, lo importante es lo que la gente hace. Entonces, esas personas que te pagan por tu servicio
servicio, tienes que hablar con esas personas cara a cara, tener entrevistas y adivinar, tienes que sacarle información porque eso es puro oro. Tienes que preguntarle cuáles son sus problemas, qué es lo que te ha hecho comprarme mis servicios, porque ahí vas a tener la mina de oro para luego lo que es hacer tu mensaje, para hacer anuncios, para hacer contenido viral, para hacer el copywriting. O sea, eso va a ser puro oro. Entonces tienes que validar primero tu oferta. Tienes que hacer 3-5 ventas, que yo lo que recomiendo siempre es hacerlas con lo que es tu red de contactos. Siempre tienes un amigo del amigo del amigo que le interesa tu servicio, o a lo mejor en tu Instagram tienes contactos que puedes escribirle por mensaje privado, puedes mandar emails en frío, en LinkedIn. Hay muchas maneras, ¿no?, de validar la oferta. Puedes incluso empezar a crear contenido y con las primeras personas que se interesen, pues darles ese servicio, hacer esas primeras ventas que van a ser las que validen tu hipótesis, ¿no? Porque primero es todo una película en tu cabeza, una hipótesis, pero cuando alguien te compra y alguien te paga es como que ya es algo real. Entonces, una vez tienes esa oferta validada, sabes que la gente te va a pagar por tus servicios, ahí es cuando sí que puedes empezar a hacer anuncios, porque ya sabes cuáles son esos dolores, esos problemas, esos deseos que tiene tu cliente y entonces puedes hacer una buena campaña, porque vas a dar con la clave del mensaje. Hacer anuncios sin tener una oferta validada, para que lo entiendas con un ejemplo, es como si tú tienes un coche que tiene el motor roto y tú le empiezas a echar gasolina y gasolina. Entonces, por mucha gasolina que le eches, sí, el coche puede que funcione porque tiene mucha gasolina, pero no va a rendir a su máximo nivel y va a estar desperdiciando gasolina. Entonces sí, tú estás metiéndole dinero en anuncios y tal, pero no tienes una buena oferta validada, entonces es como si se te está escapando la gasolina por el camino. Primero arregla el motor, ponlo bien, déjalo fino y luego ya llena el depósito ahí a tope de gasolina. También yo recomiendo, incluso antes de hacer anuncios, tener una base de contenido, porque así cuando tú haces un anuncio, si la persona no te compra directamente, a lo mejor te empieza a seguir, empieza a curiosear en tu perfil de Instagram, se mete en tu YouTube, en tu lista de emails, y tú, esa persona, si tienes una base de contenido que puede curiosear y puede verse un vídeo, otro vídeo, le estás mandando emails, lo estás nutriendo, a lo mejor no te compra en ese momento, pero sí pasados unos días, unas semanas o incluso meses, decide comprarte, porque llega un punto en su vida en el que ese problema se hace muy doloroso y muy urgente y dice, ostras, mira este tío que hacía esta cosa que me interesa, pues voy a reservar una llamada con él. Entonces, una vez tienes esa base de contenido y esa recurrencia, que todas las semanas haces tus piezas de contenido, tus reels para Instagram o TikTok, tus emails, en la lista de emails, en la newsletter, tus vídeos de YouTube. Una vez tienes la base y la recurrencia, ahí sí que recomiendo meter anuncios, porque ahí los anuncios son un amplificador. Los anuncios es como si tú estuvieses hablando con un altavoz. Todo lo que tú dices, en vez de llegarle a la persona que tienes al lado o a la otra que está a 1 metro, pues ese mensaje va a llegar a muchas más personas, a 50, 100, muchas más. Entonces, si tu mensaje es malo, no lo amplifiques, porque va a llegar a mucha más gente y van a ver que es malo. Pero si tu mensaje es bueno, ya has validado la oferta, ahí sí, amplifícalo, porque está validado, entonces quieres llegar a cuanta más gente y más rápido, mejor. Esto es lo que yo defiendo siempre, ¿no? Tener un ecosistema digital con un sistema de tráfico híbrido. Por una parte, contenido orgánico y por otra, anuncios. Entonces vamos a ver casos reales, te voy a poner ejemplos donde se aplica esto. Yo tuve un cliente de Estados Unidos que vendía a gente que quería dedicarse a la industria farmacéutica. Él se enfocaba en personas que querían mejorar su carrera, querían trabajar en laboratorios o trabajos similares de la industria farmacéutica, que pagaban más y tenían pues un estilo de vida mejor, más libre, y él ofrecía como una consultoría, vendía un programa donde te enseñaba paso a paso a cómo dejar tu trabajo de profesor o de educación o simplemente buscar un trabajo desde cero y cómo conseguir un buen trabajo en la industria farmacéutica que fuese bien remunerado. Él ya tenía la oferta validada porque él ya había hecho algunas ventas, había entregado este servicio de forma satisfactoria, con éxito, o sea, tenía ya sus casos de éxito. Él conseguía a la gente por LinkedIn hablando uno a uno, ¿no?, por privado. Entonces yo primero lo que hice fue amplificar esa parte, le construimos un bot de LinkedIn con una secuencia de mensajes automatizados y una manera de buscar con el Sales Navigator, bueno, cosas técnicas que no vienen al cuento, pero eso, como una manera de amplificar eso. Y luego por otra parte hicimos un mini webinar, una VSL, y metimos anuncios. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que eso funcionaba, ya estaba validada la oferta, él estaba vendiendo a 1.500, subimos un poco la propuesta de valor, subimos el precio a $2.000,
$100, que bueno, en Estados Unidos es incluso poco, y lanzó la campaña de anuncios con el webinar y funcionó muy bien. O sea, funcionó a la primera, fue rentable desde el principio. Y esto es porque la oferta ya estaba validada. Él ya estaba vendiendo este servicio y la gente ya estaba contenta con los resultados. Luego tengo otro cliente que es productor musical, bueno, es artista, DJ, cantante, pero es muy bueno produciendo música y él tenía un canal de YouTube donde hacía directos enseñando a producir y preguntó a su audiencia si le podría interesar a lo mejor un programa de cómo hacer una canción, ¿no? Con el programa de producir música y tal desde cero. Y hubo gente que le interesó, los metió en un programa de prueba, hizo el servicio y una vez validamos que eso ya funcionaba, metimos anuncios y también los anuncios funcionaron desde el primer momento, porque era una cosa que ya había probado, ya tenía su oferta validada, entonces simplemente lo amplificamos. Y luego tengo más clientes del nicho del fitness que solo hacen contenido, pues porque el contenido funciona muy bien. En este nicho se viralizan mucho y ya solo con su audiencia pues tienen de sobra para trabajar con muchos clientes, ¿no? Y hacer asesorías high ticket. Mi propio ejemplo, yo que vengo de la vieja escuela del marketing, yo me acuerdo que allá por 2017-2018 hacía el típico webinar este larguísimo de 2 horas y después vendía un infoproducto y funcionaba muy bien, o sea, tuve una época que vendí muchísimo con eso, pero a día de hoy ya no lo hago porque los tiempos cambian, ya no funciona y ahora estoy empezando a hacer contenido porque sé que los anuncios solos se queda un poco corto, para mi gusto, es difícil hacerlo rentable. Entonces estoy empezando a hacer contenido en Instagram, me he creado una cuenta nueva de nicho, de marketing, tengo mi cuenta antigua, la personal, donde hacía anuncios y tengo más seguidores, pero bueno, está un poco muerta, entonces he decidido ahora hacer una cuenta nueva ennichada en el marketing para hacerme más viral, para crear marca personal. También el hablar a cámara, expresarme, creo que es una habilidad muy interesante y se la recomiendo a todo el mundo, que la aprendas porque te va a ayudar mucho en tu vida, en tu día a día. Y obviamente pues este canal de YouTube, porque es donde puedo dar todo mi conocimiento en un formato más largo, más denso, más profundo, puedo aportar el máximo valor posible, ¿no? Entonces, bueno, recapitulando un poco, vamos a ver cuáles son los errores comunes, ¿vale? Cómo poner esto en práctica, qué es lo que no debes hacer cuando te plantees hacer contenido o hacer anuncios. Lo primero que nunca debes hacer, como te dije, es hacer anuncios sin tener tu oferta validada, porque esto es algo que te vas a inventar seguramente un problema en tu cabeza, vas a crear una hipótesis, una película que no es real, no es del mercado real, de feedback de personas, entonces lo más probable es que no funcione. Luego, el lado contrario, tampoco te obsesiones con hacer solo contenido, solo orgánico y que llegues a un punto que estés estancado, que no crezcas más y no te plantees ni siquiera hacer anuncios. A lo mejor te conviene meter una estrategia de anuncios para amplificar eso, para vender más directamente a tu avatar específico o utilizar a lo mejor otra plataforma que no te estás planteando. O sea, abre también un poco tu mente. Luego, un error muy típico y que yo veo muy frecuentemente es que las personas que hacen un anuncio y que les sale bien, que les sale rentable, se relajan, dejan de lado todo el resto, dejan de hacer contenido, incluso no intentan mejorar, hacer más anuncios desde otro ángulo, otro punto de vista, a ver si funciona mejor, abandonan el contenido y entonces a lo mejor ese anuncio de repente llega un día, porque siempre pasa, que deja de ser rentable, que no funciona y has dejado de lado todo el resto, no has construido una base sólida y tienes que volver a empezar de cero. Y luego, como te comentaba, un error muy típico es crear contenido, de contenido corto me refiero, de Instagram o TikTok, y hacerlo como muy de nicho, porque por lo que se llama el ratio de interés de las personas, es decir, de cada 100 personas, ¿cuántas personas le puede interesar eso? Si es un porcentaje muy bajo, o sea, si tú haces un anuncio de cómo usar la IA para psicólogos que tienen una clínica, algo súper específico, a lo mejor de 100 personas solo 2 o ni siquiera ninguna le interesa ese vídeo. En cambio, si tú hablas de cuál es el mejor alimento para perder grasa, ahí seguramente que a muchas personas le interesa ese tema, ¿no? O cómo usar la IA para mejorar tu productividad, ¿no? Que es algo más amplio, que le puede interesar de 100 personas a lo mejor a 50. Entonces ese vídeo probablemente se vaya mucho más viral. Por eso no cometas el error de cuando hagas contenido, sobre todo contenido corto, de hacerlo muy de nicho, hazlo más general. Porque para hacer nicho ya están los anuncios, la publicidad de pago o YouTube, contenido largo, que ahí sí que funciona hablar de nicho. Y la conclusión con la que quiero que te quedes en este vídeo es que no te creas todo lo que te dicen, porque al final el que te vende una cosa te está diciendo que las otras no funcionan, porque quiere llevarte a su terreno. Es lo que se llama crear un enemigo común, ¿no? Que es un principio de psicología que funciona muy bien para persuadir. Entonces no te creas todo lo que dicen, prueba una cosa,
prueba otra. Yo siempre recomiendo una estrategia híbrida. Tienes que mirar en qué punto estás en tu negocio, si ya tienes una oferta validada, si tu contenido está estancado, si te planteas hacer anuncios, a lo mejor si no estás en el punto de anuncios, quieres más contenido porque quieres hacer más marca, lo que sea, pero quiero que abras un poco la mente y que te plantees combinar las dos cosas. Porque al final hay gente que tiene mucho éxito con contenido orgánico, solo con contenido, y luego hay mucha gente que también tiene éxito solo haciendo anuncios. Y yo tengo clientes que en algunos casos pues hemos hecho solo contenido y han crecido muchísimo, y otros que hemos hecho solo anuncios, porque en su situación específica pues merecía más la pena hacer eso, ¿no? O lo otro. Si estás un poco perdido ahora mismo, que no sabes si hacer contenido o anuncios, si quieres que yo analice tu caso concreto, que vea tus cuellos de botella, cuál es el punto en el que estás estancado, qué estrategia usaría yo en tu caso, si quieres sentarte conmigo, que tengamos una charla y te explique, te dejo un vídeo en la descripción de este vídeo donde te explico cómo trabajo del punto A al punto B. Puedes ver casos míos de éxito, de clientes del pasado, y después podrás rellenar un formulario, ¿vale? Te haré unas preguntas para ver si encajamos, para trabajar juntos, porque yo no puedo ayudar a todo el mundo. Si no encajas con mi filosofía o si no estás en un nicho que yo sé 100% que te puedo ayudar, pues no tiene sentido. O sea, el tiempo tuyo y el mío es muy valioso y mejor no malgastarlo. Así que si te interesa, siempre es un placer. Puedes escribirme al Instagram también, yo encantado de responder cualquier duda, cualquier pregunta. Si por el contrario quieres seguir aprendiendo de forma gratuita, te recomiendo que eches un vistazo a mi canal porque tengo muchos más vídeos aportando mucho valor sobre cómo montar un negocio de experto, cómo escalar tu negocio de coaching y consultoría a más de 10.000 al mes con libertad, sin perseguir clientes. Yo tengo esta filosofía de el marketing magnético, de atraer y de tener un negocio libre, ¿no? Que tengas tiempo libre para hacer lo que te apasiona, que no estés ahí en la trampa, ¿no? La carrera de la rata del autoempleado, ¿no? Porque al final dejas tu trabajo para meterte en otro trabajo que te mantiene también atado. Entonces, echar un vistazo a mi canal. Te recomiendo también que te suscribas para no perderte la nueva información, porque estaré todas las semanas sacando un vídeo nuevo con nueva información calentita para que puedas aprender más y más y escalar tu negocio con libertad. Así que recuerda, marketing sin humo, ofertas con identidad, negocios libres. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.